Que Dios les bendiga mucho, queridos hermanos. Vamos a dar inicio nuevamente al tiempo de la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 1 al 6. Quisiéramos orar que el Señor pueda bendecir grandemente este tiempo. Vamos a inclinar el rostro. Padre, gracias por este tiempo que nos das de compartir la palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas. Danos gracia, dirección, palabra para poder compartirla y asimismo a los hermanos para que también, Señor, puedan edificarse. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Santiago capítulo 3, verso 1 en adelante leo y dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Bien, vamos a dividir en dos, del verso 1 al 6 vamos a tener la primera parte y luego vamos a continuar en la próxima sesión. Hemos llegado ya al capítulo 3 del libro de Santiago y ahora él va a erigirse al tema de la lengua. En realidad, no necesariamente de la lengua, sino de las palabras negativas que habla la lengua. Está hablando de las palabras. La Biblia dice que el poder de la vida y el poder de la muerte están en las palabras, en Proverbios 18:2. Y cada uno dice que cosechará o recibirá las consecuencias de las palabras que está hablando. Y Santiago nos advierte de lo peligroso que puede ser, por ejemplo, ofender, porque con la lengua se ofende. A pesar, dice, que es un miembro muy pequeño puesto entre nuestro cuerpo, tiene el poder para destruirnos, tanto así, dice Santiago, que puede llevarnos a la condenación misma. Así como también encontramos anteriormente principios que se rompían en la palabra de Dios y también eran dignos de condenación y de juicio, como por ejemplo romper la regla real o magistral del amor. Con las palabras, queridos hermanos, se puede construir personas, se puede edificar, pero también con las palabras se puede destruir a las personas en su crecimiento. Con las palabras podemos salvarnos o con las palabras podemos condenarnos. La Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 36, así: Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, dice la Biblia. En toda la palabra del Señor encontramos pasajes bíblicos que las palabras condenan porque reflejan lo que puede haber en el corazón. Y a eso vamos. La ofensa, por ejemplo, con las palabras es simplemente el resultado de lo que mi corazón puede tener. Como Jesús mismo dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y también las palabras ociosas o palabras que destruyen. En el libro de Santiago, capítulo 3, los versículos 1, dice así: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros,
sabiendo que recibiréis mayor condenación. En el libro de Santiago, en este pasaje, estamos observando, hermanos, que las personas que más hablan podrían llegar a ser las que más pequen. Porque dice que no se hagan maestros. Por supuesto, Santiago no está condenando la enseñanza, ni tampoco está diciendo que no funciona o no sirve el ministerio de maestro o de la enseñanza. No, está hablando en el contexto de las ofensas y las malas palabras. Está haciendo referencia a esa imagen que tenían los antiguos cuando de repente querían ser llamados maestros. En la antigüedad muchos querían ser llamados rabís, y seguramente había muchos otros que impartían instrucción y enseñanza en la comunidad, pero de repente tenían un gran problema estas personas, porque en realidad ellos enseñaban, sí, y enseñaban lo correcto, sí, posiblemente, pero el problema no era la cuestión de la enseñanza. El problema era que ellos enseñaban, pero no vivían. Ese era el problema. Solo era teoría, algo superficial, algo que a ellos se les ocurría, algo que escuchaban, algo interesante que veían. Y entonces muchos de ellos se hacían maestros, y había un juicio, porque dice este pasaje: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. De tal manera que aquellos que administran la enseñanza tendrían que ser más exigidos, porque a quien más se le da, más se le exige. Uno tendría que pensar que cuando alguien está enseñando a otras personas, tendría que vivirlo para poder impartirlo. De otra manera sería engaño, sería ofensa. ¿Y ofensa a quién? Ofensa a Dios, ofensa a los que están escuchando, y también se ofendería a sí mismo, y por ese pecado tendría que ser condenado, porque no está enseñando lo que es correcto. Entonces Santiago está comenzando a decir acerca de estos que también se les llamaba falsos maestros, que impartían enseñanzas como los fariseos, si bien eran buenas, pero no las hacían, no las practicaban. Y esto parecería que está sujeto al tenor de todo Santiago, que dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. En muchos pasajes, capítulo 1 y 2, lo que Santiago está haciendo en un tenor general es de llevar a las personas a una fe práctica, a que lo que creen realmente lo demuestren. Y si creen en la palabra, pues demuestren aquello. De que puedan oír, dice, con prontitud la palabra del Señor. Entonces, a eso se está yendo Santiago. Y prácticamente de aquí sacaríamos un principio. Y el principio sería que la verdadera enseñanza no es aquello que se aprende, sino con quién se aprende. Porque uno puede recibir enseñanzas de quien sea, pero no sabemos quién es, no conocemos su testimonio. Hay personas que pueden decir cosas muy interesantes, pero no sabemos quién es o de quién se trate. Tal vez tiene una vida inmoral, tal vez tiene una vida de corrupción, tal vez tiene una vida que, digamos, mucho que desear, que deja mucho que desear. La persona tendría que saber realmente quién es. Eso era lo que impactaba del Señor Jesucristo cuando Él también decía: ¿a qué le compararé al hombre que escucha la palabra y la hace? A alguien que está edificando sobre una roca. Y cuando terminó de enseñar, dice que todos se admiraban de su doctrina, porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque los escribas hablaban también lo mismo.
decían las mismas enseñanzas del Torá, solo que ellos no vivían, entonces no les daba autoridad. Pero cuando Jesús hablaba, lo veían, porque todo lo que decía él, o lo que decía sí, hacía. Entonces la mayoría los respetaba y decía, realmente este es un hombre maestro, y él se ganó el título de maestro por sus enseñanzas. No fue por un título, no fue por pertenecer al Sanedrín, no fue por estar con los doctores de la ley, los escribas. Él fue reconocido como maestro por la verdad que enseñaba y por la manera en que se comportaba. Era congruente, era íntegro. Y eso, por supuesto, convencía a la multitud. Y por eso le seguían, porque él predicaba como quien tiene autoridad. El libro de Mateo capítulo 23 es un libro, un capítulo muy duro, muy fuerte, pero que tiene que ver con esto y la falsa enseñanza. Dice desde el versículo 1 al 8, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Eso hay que subrayar. Ese es un principio cuando alguien está con un falso maestro. Escuche lo que dicen, hágalo, pero no siga su ejemplo ni sus pisadas, porque ellos dicen y no hacen. Hablan, pero no actúan. Dicen que hay que orar y no oran. Dicen que hay que leer la Biblia y no leen. Dicen que hay que predicar y evangelizar y no lo hacen. Dicen que hay que guardarse en santidad y ellos no lo hacen. Ellos dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Entonces, todo lo espiritual, todo lo que puede significar seguir a Dios, era algo que ellos mismos decían que se debe hacer. Y para muchos era muy fuerte, muy pesado. Y decía, qué difícil. Ellos podían demostrar con sus acciones que sí se podía hacer, para convencerlos de que verdaderamente sí, pero en este caso ellos no hacían nada, ni siquiera movían el dedo, dice, para hacer lo que ellos pedían. Y esto era hipocresía. Y de repente ellos seguramente no querían orar u oraban de apariencia. Ellos no guardaban la palabra ni la ley. Pero había que decir que guarden. Era como decir, guarden el día de reposo, no vengan en el sábado a ser sanados, respeten, no caminen largas distancias. Y ellos eran muy exagerados. Pero ellos mismos no lo hacían. Jesús mismo dijo, ¿qué hombre hay de ustedes que si su oveja se cae en un agujero, acaso no la rescatan? ¿Y cuánto más se puede hacer por un hombre o una mujer que haya sido atrapado por Satanás por mucho tiempo? ¿Se dan cuenta? Jesús confrontando. El verso 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Por supuesto, ensanchar y extender tiene que ver con la práctica de la lectura de la Biblia y amarrarse en el brazo las filactelias, que implicaban que la palabra estaba con ellos en todo tiempo, pero era un acto, un show. Ellos estaban dramatizando todo esto. Porque por eso dice la Biblia que estos hacen estas obras para la vista de los demás. Era como ir a un teatro.
Ellos sabían bien su papel, actuaban y terminaba todo y volvían a hacer lo mismo. A eso se está refiriendo. Y también dice el versículo 6, y aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones. Mire qué cosa aman ellos, estos charlatanes, estos que dicen y no hacen. Ellos cuando iban a un lugar querían pleitesía, se sentaban adelante y querían ser alabados por los demás, como que son importantes. Y también dice los saludos en las plazas. Oh, buenos días, doctor, maestro. Seguramente adoraban los títulos, ¿no? Que les digan doctor de la ley, escriba, fariseo. Ellos se sentían felices con esas salutaciones en las plazas, que los hombres le llamen rabí, rabí, maestro, quiere decir maestro. ¡Wow! Ellos se sentían con toda ¿no? el privilegio, pero en realidad todo era farsa. Y cuando Jesús les habla en Mateo 23, prácticamente los destroza. Dice el verso 8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En el contexto de la hipocresía, dice, no les llamen maestros. No está prohibiendo que se les nombre como un ministerio de maestro. Está diciendo que no hagan como ellos hacen. En ese sentido, ser llamados maestros, para que todos puedan sentirse impactados. Y eso no, dice la palabra de Dios. El capítulo 3 de Romanos, 2, versículo 17, el apóstol Pablo también dice algo parecido en relación a esta farsa. Dice el verso 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, instructor de los indoctos o los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas y que no se debe hurtar y hurtas, tú que dices que no se debe adulterar y adulteras, tú que abominas a los ídolos y cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. La misma situación. Personas que se habían metido a enseñar, no solamente enseñar a los indoctos, enseñar a los jóvenes y hasta enseñar a los niños, conlleva una responsabilidad delante de Dios, de tal manera que si engañamos al enseñar, tendremos que ser juzgados un día delante del Señor, porque el nombre del Señor puede ser blasfemado. Eso es lo que está diciendo Santiago en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Imagínense los maestros recibiendo condenación por enseñar, así como aquellos reciben condenación por hacer milagros. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. De cierto les digo, no les conozco, hacedores de maldad. Podíamos añadir diciendo, en tu nombre enseñamos la palabra de Dios, en tu nombre hablamos de ti a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Y el Señor les dirá, no les conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no tiene que ver tanto con lo que decimos o cuánto conocimiento impartimos. Lo que Dios quiere ver es lo que actuamos y somos congruentes, cuánto hacemos, cuánto demostramos. A Dios le convence eso, no le convencen nuestras palabras, le convencen nuestras acciones. Las acciones autentican las palabras, las acciones dan veracidad a las palabras.
Eso se llama autoridad. Entonces, a quienes más se les confía, más se les exige. Como ese dicho, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso dice Lucas 12:17. Y Leo dice así: y él pensaba dentro de sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y esto dijo, esto haré, derribaré mis graneros. Lucas 18, ¿sí? O más bien 48. Perdón, el 48 dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiero que subraye esa parte donde dice: a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Por eso muchas veces abarcar demasiado es estar expuesto al juicio de Dios por las exigencias que implican. Cuando una persona está enseñando a los niños, a los jóvenes, adultos, cuando una persona está de repente haciendo alguna otra actividad que tenga que ver con impartir conocimiento, es más, el mismo testimonio que estamos dando dentro de la iglesia o lo que somos en realidad va a decir mucho delante de Dios. Y Dios es quien se va a encargar, como dice Santiago 3:1, de llevarlos al juicio de condenación si estamos engañando. O sea que no se puede engañar. El versículo 2 de Santiago, vamos a ir ya, ¿qué dice? Santiago capítulo 3, versículo 2. Santiago, capítulo 3, versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y esto hace referencia a todos los que tenemos lengua, que podemos llegar a ofender. Y no solo una, sino muchas veces. La pregunta es, ¿quién no ha ofendido alguna vez? Todos lo hemos hecho, porque tenemos una lengua y ofendemos. Lo hicieron muchos, sea pastor, sea misionero, sea la iglesia, sea creyentes. Como dice el libro de Primeras Reyes, capítulo 8, verso 46, porque no hay hombre que no peque contra ti. Y Romanos 3, 10 al 14 dice que no hay justo, ni aun uno. Voy a leer Romanos 3, el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Y eso es lo que está diciendo de la lengua, de la boca, cómo puede llegar a ofender. Y en ese sentido no existe una persona justa, no hay ni una sola. Todos ofendemos, pero Santiago nuevamente capítulo 3 versículo 2 dice: he aquí, dice, o más bien dicho el 2, si alguno o no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esto quiere decir que, hermanos, la persona que no ofende en palabras, oiga bien, puede llegar a considerarse en varón perfecto o varón maduro, que es lo que dice la traducción. Y tiene la capacidad, hermanos, de refrenar todo su cuerpo. Entonces, esta expresión está hablando acerca de gobierno.
Está hablando de gobierno. Es decir, que un indicador de una persona madura es aquella, hermanos, que está refrenando su lengua. Quiere decir, el hombre que refrena su lengua puede refrenar su cuerpo. Ese es un indicador. Cuando alguien es lengua suelta, lengua larga y habla pestes, disparates, insulta, ultraja, grita, ese no puede gobernar su cuerpo. Cualquier rato puede dejarse pecar, puede dejarse caer. Eso está diciendo. Y Santiago, al parecer, está hablando en ese tenor, queridos hermanos. Es gobierno. Y para esto, él va a continuación a hablar de algunos ejemplos de gobierno en ese sentido, ¿verdad? Dice aquí el versículo 3, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Esa es la primera imagen que nos muestra. Los caballos, hermanos, el freno de los caballos que hace posible la obediencia. Está diciendo que cuando al caballo se le pone ese freno en la boca, cuando se tira a la derecha o a la izquierda, eso termina lastimando su boca y entonces cede. Por eso es que es moldeable, por eso es que obedece. Pero es un pequeño objeto que se pone en la boca que gobierna todo el caballo por esa situación. Luego pone el ejemplo del gran barco, como dice aquí. Así también el 4, las naves, aunque tan grandes, yo no sé si han visto alguna vez esos barcos gigantescos, tan grandes, dice, y llevados por impetuosos vientos, miren, son gobernados con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, dice la palabra. Un barco inmenso, el timón es una pequeña rueda que está en un lugar determinado y al girar a la derecha hace que todo el barco pueda virar a la derecha. Lo mismo a la izquierda. Y eso está diciendo la palabra. Un pequeño objeto está manejando algo grande. ¿Cuál es la enseñanza? Una cosa pequeña es la que maneja también lo grande y compara. Y dice el verso 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y es la lengua. Un miembro, dice, pequeño, hermanos. ¿Sabe cuánto puede medir esta lengua? De 8 a 10 centímetros mide una lengua. Y puede ser muy peligrosa. Los judíos mismos dijeron, gracias a Dios que la lengua está puesta detrás de los dientes, para que así, los judíos decían, podamos refrenarla o morderla. La lengua históricamente ha tenido fama de ser muy terrible. Es un pequeño miembro que no tiene hueso, que parece débil, pero puede aplastar, tiene poder para matar, hermano. Eso está diciendo. Por ejemplo, eso decían los griegos. Los turcos afirmaban que la lengua destruye una gran horda mejor que una espada, decía. ¡Qué tremendos! Un proverbio persa dice, una lengua larga es una muerte temprana. A veces también se oye otras formas, como por ejemplo, no permitas que tu lengua te corte la cabeza, decían los persas. Los chinos, ellos decían que la lengua puede pronunciar una palabra con tal velocidad que supera a la de un corcel. Una palabra puede volar más que un caballo. Los sabios árabes decían,
el depósito de la lengua se encuentra en el corazón. Mucho depende de lo que hay aquí para que luego se hable. En la Biblia encontramos: el que guarda la lengua guarda su alma. Queridos hermanos, es tremendo lo que se puede decir de la lengua. Algunos proverbios inclusive decían que la lengua y la serpiente son dignos de temer. En caso de duda, ten la lengua muda, dice. Mejor es quedarse callado. El callado pasa por inteligente, hermano. La lengua hace pecar, porque la lengua es peor que un tropezón que uno puede hacerse con los pies. La lengua es manjar muy grato, pero servida en un plato. La lengua no tiene dientes y más que ellos puede morder. ¿Puede creer que la lengua tiene tanto poder? La Biblia dice que en ella está el poder de la vida y de la muerte. Por eso muchos van a ir a condenación por el mal uso de su lengua, hermanos. Con la lengua puedes deshonrar a tus padres. Puedes blasfemar contra Dios. Con la lengua puedes apartar a alguien del camino. Con la lengua puede haber un divorcio. Con la lengua, hermanos, puedes perder tu trabajo. La lengua tiene mucho poder. El libro de Juan 8:44 habla, antes voy a leer el verso 6 para terminar, de Santiago. Y la lengua, dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Está relacionando la lengua con la obra de Satanás, que nos lleva a la condenación del infierno, que puede contaminar todo tu cuerpo y llevarlo al infierno. Por la lengua puedes ser justificado, como decía, y por tu lengua puedes ser condenado. Como un pequeño fuego que puede prácticamente extenderse y devorar hectáreas y miles de hectáreas con fuego. Imagínese, por una pequeña fogata se puede perder mucho. Así es la lengua, según Santiago. Ahora vamos a Juan 8:44 para terminar. Y la Biblia dice: así, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Detrás de la lengua suelta puede estar el diablo, porque él es también el padre de toda mentira, porque no hay verdad en él. La lengua puede estar incitada por Satanás, por el diablo, por eso está dañando la rueda de la creación y es motivada por el mismo infierno, dice la Biblia. La lengua, queridos hermanos, eleva al hombre, hermanos. Es lo que nos hace diferente a los animales, porque nosotros, los seres humanos, a través de la lengua, que también por supuesto tiene el loro, por ejemplo, o cualquier otro animal, y que repite palabras,
Pero ¿qué es lo que a nosotros nos hace superiores? Son los pensamientos, el raciocinio, el temor de Dios, la palabra de Dios, por lo cual nuestra manera de hablar debería ser congruente con las enseñanzas, con los valores que la palabra de Dios ya están en nuestra vida. Quien no las haga sería tanto como un falso maestro, que estaría expuesto a una condenación al final, cuando el Señor determine quiénes se van y quiénes se quedan. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que habla. Es mejor, hermanos, antes de hablar algo, vivirlo, para que luego con autoridad se pueda actuar. Bien, con eso vamos a terminar, vamos a orar, que el Señor te bendiga mucho. Por favor, cierra tus ojos ahí donde estás y demos gracias al Señor. Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos las gracias, precioso Dios, por darnos nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios para poder edificar la vida de cada uno de los hermanos a través de las enseñanzas de la epístola de Santiago. Queremos, Señor, agradecerte por darnos el privilegio y la oportunidad de escuchar un mensaje que puede transformar nuestra vida. Queremos utilizar nuestra lengua para edificar, para hacer sentir bien a las personas, para construirlas, para poder decirles cuán buenos son, cuán buenas cosas hacen. Usar la lengua para admirar, para amar, para reconciliar, para orar, para edificarnos. Queremos utilizar la lengua, Señor, para lo bueno y no para lo malo, que puede llegar a ser ofender a los demás, que podría significar condenación, que podría ofender a Dios y a los oyentes. Padre amado, perdona toda falsedad, todo engaño, toda mentira. Perdona, Señor, si la lengua, Señor, en algún momento se ha prestado para ofender, para maltratar, para poder insultar, para menospreciar a alguien, para sacar un insulto de la boca contra el prójimo. Señor, utilizamos la lengua muchas veces para dañar. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Que la palabra de Dios nos pueda ayudar a poder, Dios mío, utilizarla para el bien, sabiendo de que hay condenación para los que están hablando ofensas. Gracias te damos por la palabra. Enséñanos, Señor, a guardarla todo el tiempo. Gracias por todo, Dios Todopoderoso. Y en este día, Señor, en tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Dios les bendiga, queridos hermanos. La paz de nuestro Señor. Estaremos nuevamente el martes con la segunda parte sobre el tema de la lengua. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima oportunidad y saludos a todos los que entran siempre al canal. No olviden compartir y dar un me gusta, porque eso ayuda para que el robot de Facebook haga que no cese, sino se reproduzca y continúe adelante el canal. Que Dios te bendiga mucho. La paz del Señor.